Los que idealizan la historia. Tenemos y empezamos con los que defienden los derechos de los nativos en América y llegan al extremo de decir que le debemos devolver sus tierras. Dígame usted, si usted le va a devolver las tierras a los aztecas que ya no existen como cultura, tendrías que destruir la ciudad de México que se fundó encima de Tenochtitlán. Y tendrías que destruir unas cuantas ciudades en los Estados Unidos, empezando por Miami, porque aquí estaban los seminoles que le dieron dolores de cabeza horribles a los españoles y que atacaban a las aldeas y a las villas españolas y que no eran pacíficos, como casi ningún nativo del norte de América era pacífico, porque casi todos estaban en la etapa tribal de un neolítico. ¿Okay? Conocían el fuego, cazaban ganado, algunos conocían la agricultura, algunos ya estaban más desarrollados como los Hopis, pero los Hopis tuvieron que pedirle ayuda a los conquistadores españoles porque los Sioux y los Apaches los estaban exterminando. Señores, el mundo que nos pintan estos idealistas de cómo era América antes de la llegada del conquistador español y de los filigreses ingleses y holandeses, no era nada bonito. Les voy a poner un ejemplo. Cada vez que una tribu se encontraba con otra, como eran tribus nómadas, era una guerra. Y en esa guerra acababan y ya tenían esclavitud. Tanto los Sioux como los Apaches como los iroqueses practicaban la esclavitud. Hay una anécdota muy famosa en una película que yo vi ya en los años 1850 o 60, donde fue después de la guerra civil, porque ya era el ejército de los Estados Unidos. La caballería del ejército de Estados Unidos tiene un meeting con la caballería de las Naciones Unidas. No las Naciones Unidas que tenemos hoy en día, eran las naciones de los indios, las tribus que se habían unido para luchar contra el norteamericano. Y el jefe indio le dice al norteamericano: ustedes son unos asesinos, ustedes llegan y toman tierras que no les pertenecen, ustedes matan a nuestros guerreros y se llevan a los niños y a las mujeres para esos campos de concentración. Y el general americano le dijo: usted tiene toda la razón, pero usted es un hipócrita, porque todas esas tropas que tú tienes aquí ya masacraron a otras tribus e incluso algunas las desaparecieron. Usted ha tenido el poder gracias a masacrar a otros. Y el indio tuvo que bajar la cabeza. Sencillamente, señores, al final triunfó el más fuerte. Nadie era bueno. Incluso, usemos la imaginación. Aquí no llegaron los españoles, aquí no llegaron los ingleses. Hasta el día de hoy, ¿cómo estuviese América? Por lo que se sabe de cómo se desarrollan las sociedades, aquí no hubiese ocurrido una revolución industrial ni en 15,000 años. Porque las sociedades más avanzadas en América, que eran las incas, los mayas y los aztecas, no conocían ni la rueda. No tenían el lenguaje escrito como lo tenían los europeos ya en aquella época. Y por desgracia, los mayas y los aztecas practicaban los sacrificios humanos y, my God, me enteré hace poco que los incas también. Lo único que los sacrificios humanos de los incas eran con niños y los mandaban a las horas más frías a que se murieran como un sacrificio a sus dioses. Quiere decir, todos eran una caterva de ignorantes y una caterva de asesinos. Mantenían un conocimiento astronómico que les vino de una civilización anterior. Se supone que los olmecas, que existieron mucho antes que toda esta gente, eran descendientes de otra civilización mucho más antigua. Y quizás esas sí fueron civilizaciones con un desarrollo increíble. En el Perú se han encontrado ruinas como la de Caral, que tienen casi 6,000 años de antigüedad. Que también la historia se va a tener que revisar, porque siempre nos dicen que la cuna de la humanidad viene de Sumer y Akkad. Bueno, Caral tenía civilización al mismo tiempo con más o menos las mismas características, porque se han encontrado templos, se han encontrado unas formaciones circulares que nadie entiende, parecen teatros. Y en Perú hay incluso ruinas más antiguas que Caral. Quizás aquellas civilizaciones antiguas eran más desarrolladas
que las que existían en el siglo XVI cuando los españoles llegaron aquí. Porque los aztecas eran tremendos hijos de puta. El propio Hernán Cortés, cuando él tenía preso a Montezuma, un día salió por la mañana, como decía el muñequito cubano, hermosa mañana para explotar indios, y cuando miraron al edificio de enfrente, habían 6 españoles a los que le habían sacado el corazón. Que ahí fue cuando Hernán Cortés dijo: señores, recojan los matules que vamos echando. ¿Y quiénes regresaron? ¿Y quiénes fueron los que más masacraron aztecas? Bueno, los españoles eran solo 600. El ejército azteca tenía miles y miles de hombres. Pero como los aztecas sembraron tanto odio en la región porque participaron en muchas guerras de conquistas, y como los aztecas le exigían miles y miles de víctimas a esos vasallos, estos vasallos los odiaban a muerte. Y los tlaxcaltecas se unieron a Hernán Cortés, y se supone que los tlaxcaltecas eran más de 10.000 guerreros. Guerreros que acabaron con los aztecas. La gran masacre de Tenochtitlán, en el 99% fueron los tlaxcaltecas que se ensañaron con sus enemigos. También hay que mencionar que antes de que Hernán Cortés se escapara de Tenochtitlán, un grupo de españoles que fue a buscar habituallamiento, cuando pasó por una ciudad por orden de Montezuma, les habían hecho una encerrona. Los españoles se salvaron porque había un espía entre los aztecas de esa ciudad que les delató, y los españoles pudieron derrotarlos. Señores, no eran pacíficos, no eran buenos, y si aquí no llegan los europeos, todavía estuviéramos entre sacrificios humanos, andar en llamas y contando con quipús, porque no se vislumbraba un desarrollo. Al contrario, las sociedades nativas habían involucionado. Según la historia que se está redescubriendo, los olmecas tenían más desarrollo que los aztecas, que los incas, y los anteriores a los olmecas posiblemente eran pacíficos, porque en la ciudad de Caral no se descubrieron murallas. También parece una resemblance, un recordatorio de lo que pasó con Creta por mucho tiempo, cuando los famosos palacios cretenses no tenían murallas porque no tenían enemigos. Ahí no existía la guerra por mucho tiempo. Entonces, vamos a dejarnos de tanta guanajería histórica. No se le debe nada a los nativos. Los europeos triunfaron. Hoy en día los nativos de aquí de Estados Unidos reciben un dinero por el gobierno federal. La última vez que yo averigüé, los seminoles y los del Miccosukee recibían $3,000 por persona. ¿Y qué es lo que hacen con ese dinero? Bueno, el mayor por ciento per cápita de drogadicción en los Estados Unidos está precisamente entre esos nativos. ¿Por qué? No hacen nada. Arriba de eso reciben un dinero de los casinos. Averigüen cómo fue que empezó el casino ese de los Miccosukee, que fueron 2 cubanos en aliación con el jefe de la tribu de los Miccosukee. Y esa tribu de los Miccosukee recibe dinero por todos lados, desde el turismo, desde el gobierno federal, hasta los casinos. Hoy en día, los descendientes de nativos norteamericanos son los que mejor viven en los Estados Unidos. Y todavía se están quejando y todavía están pidiendo que le paguen más. Recuerde, en la historia de la humanidad, cada vez que 2 culturas se encuentran, casi siempre la más fuerte prevalece. Pero a los españoles les costó 3 ojos de la cara para dominar a ciertas tribus y a ciertas culturas, porque en Centroamérica ellos no pudieron dominar toda Centroamérica hasta el año casi 1660, 1680, que es decir, se pasaron más de 100 años peleando contra los nativos para poder dominarlos. Entonces, señores, la historia no es como nos la dijeron en la escuela, ni como los globalistas y los izquierdistas nos la quieren mostrar. Aquí en América, los únicos angelitos que habían quizás eran los guanajatabeyes en Cuba, que vivían en el Paleolítico inferior, y para eso porque no se habían encontrado con los taínos, porque se sabe que ya los taínos estaban pasando del neolítico a la sociedad tribal y llegando al reino. Practicaban la esclavitud, iban a la guerra y tenían su religión. Y aquí los dejo, investiguen.